Mi estimado telepensante, se acerca la recta final, ya nos queda poco para el plebiscito de salida, que esperemos que esta vez sea definitivo, 17 de diciembre. Y en este canal, como lo que nos preocupa es el trasfondo del texto, más que los resultados electorales, nosotros estamos viendo cuál es el proyecto que hay en este texto, ¿no? Que está plasmado en este texto. Usted no se olvide que el 57% del texto fue escrito por un comité de expertos donde había un solo republicano. Bueno, para comentar el fondo, pero más profundo, de cuáles son los anclajes que hay en el sustrato de del texto que se nos presenta. Es decir, cómo dialoga con el cristianismo, cómo dialoga con nuestra concepción antropológica de que el ser humano es espiritual. Este texto que se nos está presentando, he pedido entonces al padre Rodrigo Miranda que le eche una mirada y con su gran conocimiento. Rodrigo Miranda nació en Chile en 1976, es sacerdote misionero y artista especializado en pintura, grabado y escultura. Estudió patrimonio cultural de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, máster en exégesis, filosofía e historia del arte sagrado, investigador de arte y cultura en lugares como el Museo del Prado en Madrid, el Louvre en París, Museos Vaticanos de Roma, el Metropolitan en Nueva York, la National Gallery en Washington, el Museo de Pushkin de Moscú y el Hermitage de San Petersburgo, entre otros. Como si fuera poco, mi estimado telepensante, ha estudiado postmodernismo, que necesitamos tanto de esa conciencia, y literatura, y posthumanismo y arte. Ha publicado diversos artículos científicos sobre estas materias. Es coautor del libro Identificar, Debatir y Vencer al Idiota: Técnicas de debate y principios fundamentales. Ha sido profesor en la Universidad Urbaniana de Roma en el área de formación artística y cultural para el clero, y actualmente es profesor de filosofía, teología e historia de las ideas del arte en Estados Unidos, América Latina e Italia. Realiza cursos intensivos y ciclos artísticos en todo el mundo. Mi estimado padre Rodrigo, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación para conversar de un tema que es tan importante, porque más allá de cuál sea finalmente la decisión del pueblo de Chile, aquí hay un proyecto y nosotros estamos felices de poderlo oír a usted con este gran conocimiento que tiene de qué es lo que piensa, y que reflexionemos en conjunto para que nuestros telepensantes tengan también una perspectiva distinta, para que ellos tomen su decisión según su conciencia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Vanessa, por esta invitación, precisamente a pensar las cosas, a reflexionar, como ya lo han hecho en varias ocasiones con tantas personalidades, digamos, que pueden aportar a una reflexión precisamente crítica de todo lo que se nos pone delante, ¿no? Delante de este mundo en el cual uno tiene que gestionarlo. Quizás ante todo, lo primero es, por supuesto, de acuerdo a lo que usted conoce, yo no me dedico a las leyes, por lo tanto no puedo opinar en las cuestiones más técnicas, pero sí creo que puedo hablar desde los principios que me parece que son fundamentales acá. Cuando uno hace una lectura total del texto, del anterior y de este, nos vemos que hay un espíritu detrás, que es lo principal. Porque es un espíritu, una idea, una postura, una cosmovisión, Weltanschauung, como se decía, que permea todo y por lo tanto que provoca, causa, efectos hasta en las últimas consecuencias. Por otra parte,
por gracia de Dios, por esta labor que realizo, este don de ser sacerdote y misionero, he vivido en varios continentes y en 10 países diversos, en lugares muy distintos, entonces tengo cierto conocimiento de cómo se vive en otras latitudes. Por lo tanto, después de 25 años de estar fuera de mi país y ver todo esto y volver cada tanto a él, y seguirlo constantemente a través de las informaciones de los diversos espectros, bueno, me preocupa mucho, esa es la primera, con sinceridad me preocupa mucho lo que está sucediendo porque, insisto, acá hay un espíritu detrás de esto. Espíritu no lo digo en la terminología religiosa solamente, sino que también en esta cosmovisión, en este modo de mirar la realidad, que es lo que puedo decir como primera pincelada de todo esto. Me llama la atención en todo el texto, en toda esta propuesta y en lo que he podido recoger de aquellos que han realizado esta propuesta, en las diferentes intervenciones en los medios públicos. Hay una cosmovisión que preocupa porque uno lo ve en los efectos ya de lo que está sucediendo. Y si usted tuviese que definir esa cosmovisión, ¿cuál sería el pilar fundamental y en contraste con la cosmovisión del texto que nos rige hoy? Bueno, a ver si nos vamos más al texto anterior, por ejemplo, está la ley natural pesada sobre todo él, ¿no? Acá lo que tenemos es, yo diría, en tres puntos principales que me volvían una y otra vez cuando yo reflexionaba sobre lo que estaba leyendo. Por una parte, es un fruto maduro de nuestra era de posverdad, ¿no? Este discurso progresista, este discurso líquido, ¿no? Hipersubjetivo, pensadores que ya sabemos, Bauman, ¿no? Por otra parte, me llama la atención hay una especie de sumisión servil al soft law, que ya uno lo ve en muchos países del mundo, pero acá resulta que hay una sumisión servil de alguien que adolece una identidad, olvidándonos de una identidad anterior, por eso hablé de la ley natural, ¿no? Y por último, lo tomo de dos grandes pensadores, uno de los cuales lo conocerá bien en Los orígenes del totalitarismo, libro interesante, libro importante, de Hannah Arendt, en donde va a declarar una serie de principios que quizás si uno los pone así a rajatabla en lo que sucede hoy, alguno diría, bueno, ¿no será una exageración esto? Entonces, he investigado un poquito a ver cómo se da todo este espíritu de fondo en este nuevo totalitarismo que lo propone Rod Dreher, pensador americano. Él va a hablar del totalitarismo soft. Soft no es suave, soft es moderado. La palabra moderado, se opone a radical hoy día en el discurso de la posverdad. Entonces hay un totalitarismo moderado. Y yo diría, y agrego ya de mi propia cosecha, digamos así popularmente, hay un totalitarismo terapéutico en donde quizás, como lo declaran ellos, no crece por extensión, pero sí por intensidad. Lo podemos poner en duda, pero yo creo que sí por intensidad, que es lo más grave. O sea, terapéutico en cuanto el bisturí se va metiendo hasta el tuétano del ser humano. Y por último, que es lo que a mí me toca más de cerca, yo diría que hay un totalitarismo de tipo soteriológico. Soter es la palabra griega que se usa para el Salvador o la salvación. Entonces el totalitarismo moderado, soteriológico, es el que se va proponiendo en una presencia más intensa en todos los ámbitos de la vida, porque viene a ser el Mesías que nos da el bienestar, el benessere, como dicen acá en Italia, en cada uno de los puntos. Se tiene que hacer presente. Sobre todo, dado que muchos hablan y utilizan esta muletilla del pueblo, ¿no? Entendiendo pueblo con esas valencias de la línea del idealismo alemán, en donde el pueblo canonizado.
el oráculo del pueblo. El pueblo ya habla de una verdad en donde tiene que haber un profeta, que es este estado soteriológico, que tiene que responder a esa llamada de este pueblo. Pueblo que en realidad hoy día es masa, no pueblo. Es una masa que muchas veces no tiene idea de lo que se está diciendo, porque además este estado soteriológico, como juega con el lenguaje, un lenguaje líquido, vacío, un lenguaje de incertidumbre, que es lo que uno percibe en todo el texto, de contradicción, pero entonces necesita todo el aparataje estatal y partidista, en este caso de la propuesta, para que la ciudadanía, el pueblo, el oráculo del pueblo pueda aceptar la respuesta de este Estado o esta realidad social democrática, tan bellas palabras, ¿no?, que le ponen, del totalitarismo soteriológico, softoterapéutico. Creo que son las tres cosas que constantemente me venían cuando he leído esta propuesta, la anterior también, y sobre todo en los debates. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que a veces en el calor de las pasiones se va manifestando de quiénes son los que están detrás de esto, digamos. Sí, yo coincido con usted. Muchas gracias por el aporte intelectual. Yo no tenía idea de esta terminología soteriológico. Así que ahí vamos aprendiendo todo. Esa es la gracia de este espacio. Y también yo coincido con usted, que en el fondo, bueno, tengo mi doctorado, uno de ellos en Hannah Arendt, y justamente lo que hice fue estudiar las condiciones que nos conducen a un totalitarismo. Y nosotros sabemos que el asunto con el totalitarismo es que puede hoy día plantearse de manera soft, pero tenemos súper claro que esto siempre tiende a aumentar, es imposible restringir y limitar. Y la ley y la sensación que a mí me da, a ver si es que podemos imponer algunos aspectos ya un poco más específicos, es que en la medida en que la ley se transforma en un instrumento de ingeniería social, este Estado que usted dice que tiene que venir, ¿no es cierto?, como a cumplir con esta misión de resolver los problemas de la gente, y en todos los ámbitos de la vida nacional, padre Rodrigo, o sea, esto es todo dentro del Estado, nada fuera de él, eso es Mussolini, cuando habla de distribuir los cargos entre hombres de todos los ámbitos de la vida nacional, de forma equilibrada entre hombres y mujeres, hay una concepción primero antropológica que nos reduce a cuerpos, a genitales, y eso es una de las denuncias que hace Hannah Arendt, justamente, que es cuando quedamos reducidos a cuerpos, a meros cuerpos, no podemos oponer resistencia a que nos arrasen, a nos metan en campos de concentración. Esto puede sonarle a quien nos está escuchando una exageración, pero por algo esa filósofa que no se dedicó a estar en su mundo como Kant en Königsberg, ¿no? Que nunca salió de su casa, no. Hannah Arendt estuvo en un campo de concentración. Hannah Arendt vivió lo que es la instalación del totalitarismo en Alemania. Entonces, ella por eso dejó su legado sobre la base de su propia experiencia. Y uno cuando analiza lo que ella plantea son condiciones proto-totalitarias, a mi juicio, una concepción antropológica del ser humano reducido a cuerpo, una concepción del Estado llevado a aquel que puede hacer ingeniería social desde el legislador, repartiendo cargos y asuntos y metiéndose en todos los ámbitos de la vida nacional según criterios de nacimiento, si es que uno nació indígena o no. Eso es empezar a establecer, bueno, quién es indígena y quién no es indígena. Eso es, y por nacimiento tener determinados, digamos, derechos colectivos que el resto de la gente no tiene. Todo esto destila totalitarismo absolutamente, después a las mujeres y los hombres, después a los discapacitados, respecto de los no discapacitados. Entonces, y todo esto con el Estado interviniendo permanentemente en todos los ámbitos de la vida nacional. Esto puede ser la iglesia, esto puede ser mi casa, esto puede ser el almacén, la panadería. La concepción de la ley, padre, que cambia desde que una constitución tiene que ser aquella que nos resguarda nuestras libertades frente a la intromisión del poder político, a esta otra que transforma la ley en un instrumento de ingeniería social sobre una concepción antropológica que es de extrema izquierda, materialista, desespiritualizada. No sé si a usted también es por ahí que le dio esta sensación de que este era un texto que destilaba como este tufo a proto-totalitario, o hay otras cosas más que está viendo y que a mí se me pueden estar pasando. No, es correcto, digamos, quizás
Porque usar una serie de palabras que hoy día, delante de la sensibilidad woke, podrían causar cierto terror, o sea, estar hablando de totalitarismos, ¿no? Podría ser una especie de exageración. Y por eso es que a conciencia dije que la cuestión más peligrosa es la intensidad más que la extensión, por más que por los derechos progresivos, como se manifiesta en la propuesta, necesariamente tiene que ser extensivo. Sin embargo, la intensidad, y por eso hablé del bisturí quirúrgico que se va metiendo en cada uno de los filamentos del cuerpo social, eh, muy en sintonía con lo que hace el transhumanismo, ¿no? En el ámbito de las ciencias, ¿no? Que lo han dicho tantas veces, hay una refundación, una refundación no de un país, una refundación de un cuerpo, de personas, porque en definitiva, sea cuando hablamos de Estado, sea que hablemos de pueblo, son personas de carne y hueso que tienen una dignidad particular. Si yo con un espíritu determinado estoy captando otra realidad, las leyes que emerjan, las acciones concretas que emerjan de ese espíritu, bueno, va a determinar la vida de esas personas en concreto. Por otra parte, me llama la atención que más que, sí es cierto que se ocupa varias veces la palabra promover, disponer, asistir, pero hay veces que también se ocupa la palabra remover, o en esa intensidad, esa proactividad del Estado, siempre apoyado de esta especie de sustancia líquida de los conceptos, tanto que en primerísimo artículo ya tenemos un problema. Primero estamos hablando de un sustantivo abstracto y después sustantivos concretos, familia o familias, o sea, hay una cuestión de lenguaje o de falta de él, y por lo tanto, primero sí, hay una cosmovisión, y por eso que yo a veces quizás es cierto que hay tendencias de un sector político y de otro, pero yo diría que acá hay progresismo crudo y puro. Progresismo en el sentido de este progresismo líquido, ¿no? Por eso hablé del totalitarismo moderado, soft, ¿no? Esta idea de que todo es maleable y se puede cambiar y por arte de magia, ya nos metemos un poquito más a la filosofía, pero esta cuestión del lenguaje que cambia la realidad cultural, que es típico de lo que está sucediendo hoy en día. Es decir, la publicación de tal o cual ley, ya los problemas se solucionan, ¿no? Es por eso que hay soteriología, hay una especie de llamada a lo mágico, a lo milagrero. Y como no va a ser así, entonces hay un Estado que tiene que meterse hasta el tuétano porque estamos en el ámbito de todo lo material y mucho de emotivismo, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, qué significa cuando ellos utilizan la palabra familia o familias, o cuando, punto 23 que me parece fundamental, de 23 y 74 de esta propuesta, cuando va a hablar de leyes que remueven o no, que prohíben o no, que delimitan o no. Bueno, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato, digamos, ¿no? Y después con otros derechos o declaración de ciertas palabras que no sé qué pueden significar en el pensamiento de un progresista. Bueno, sé qué significa, ¿no? Cuando habla, no sé, de las cuestiones ambientales. La puerta, lo mencionemos, la puerta a una interpretación de acuerdo al soft law. Y que sabemos quién es el soft law, digamos, ¿no? Quien no lo sabe, bueno, entérese, digamos, ¿no? Primero, Agenda 2030, etcétera, 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 ¿no? Yo no sé si los ciudadanos van a votar una cosa conscientemente de lo que votan, eso es lo que me preocupa, por eso está muy bueno poder hablar de estos temas. Por otra parte, la propaganda de la posverdad trata de ser muy agresiva en estos días, equiparando los procedimientos tanto de la izquierda, extrañamente, una cosa muy inmoral, incluso desacreditando personas, lo cual ya es un indicador, ¿no? Em, por lo tanto, ya una propuesta así tan de la incerteza, tan ambigua, tan líquida, mal redactada, bastante mediocre y adolescente, me parece que para fundar las bases de un país, o sea, al menos yo diría, a ver, pensémosla mejor.
sea, tomémonos un poquito más de tiempo, no vaya a ser cosa que nos estemos equivocando, un poquito de humildad, digamos, ¿no? Sí, padre, yo absolutamente de acuerdo y aquí como haciendo las bajadas, porque si el espíritu es progresista, si el espíritu es de ir instalando este totalitarismo que va aumentando en intensidad, a pesar de que, como usted dice, también tiene que ser en extensión, porque eso de la progresividad, obviamente que va a ir haciendo crecer el Estado cada vez más, o sea, lo progresivo significa eso, nadie puede decir que no. Eh, y entonces uno dice, hay una hipótesis ahí, usted conoce ya bastante bien todo lo que es el soft law, y yo creo que vale la pena detenerse ahí, porque el mundo católico, el mundo cristiano, de alguna manera eh, ha creído, creencia que yo no comparto, o ha interpretado, interpretación que yo no comparto y que no comparte la gente que yo he consultado, pero me gustaría saber la suya, que este es un texto que protege la vida del que está por nacer, de quien está por nacer, que queda mejor protegido el niño en la medida en que se cambia la palabra que está en el antiguo, o sea, en el texto vigente actual, que espero que lo podamos refrendar y proteger y fortalecer en su legitimidad. Cambia la palabra que, le, dice el texto, la ley protegerá la vida del que está por nacer y ahora dice, la ley protegerá la vida de quien está por nacer. Entonces, el análisis que se ha hecho es que eso protege mucho mejor al niño que aún no ha nacido que el actual texto. Sin embargo, cuando se plantea que el soft law es un instrumento, digamos, que puede ser usado, es decir, se le da un rango constitucional en la medida en que se lo reconoce, aunque no sea vinculante, pero yo soy de la tesis de que eso de decir que el soft law no es vinculante es una redundancia, porque por algo es soft law, porque no es vinculante, justamente si no, no sería soft law, ¿no? Pero en la medida en que se le da un lugar en rango constitucional, entonces luego uno podría decir que una persona una mujer embarazada puede tomar el concepto de salud que tiene la ONU, entre los cuales está esto de que uno tiene derecho a la salud reproductiva, y eso es derecho al aborto, ¿no es cierto? Y luego ir a un tribunal, instalar recurso de protección, porque no se le está dando la posibilidad de abortar a su hijo de 8 meses de gestación, pongámoslo en un caso concreto, y si es que el soft law está reconocido a nivel constitucional, entonces eso habilita que el juez diga, bueno, la salud de esta mujer está en peligro, por lo tanto, debe abortar, porque el aborto en este marco del soft law es considerado parte de la salud y los derechos reproductivos, digamos. ¿Ve usted que se abre esa puerta, que queda bien protegido? ¿Cuál es su impresión respecto de el aborto, que es uno de los grandes temas para quienes somos cristianos? Lo que pasa es que el texto hay que leerlo completo y en esa complejidad, insisto, hay un modo de ver la realidad. Si nosotros partimos de que esa realidad es ambigua respecto a la definición de persona o de dignidad humana o de quién o el que está por nacer, entonces quizás supongo yo que se quiso hacer un arreglo para proteger de algún modo, pero si ya lo leemos todo el texto con esta mentalidad, estamos en la misma, digamos, ¿no? Por otra parte, en el caso del magisterio de la Iglesia Católica, es muy claro ese quién es una persona con una dignidad natural y sobrenatural particular, desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, no creo que, por una parte, una constitución así de ambigua, con una cosmovisión particular, una postura delante de las cuestiones fundamentales de ese modo progresista, esté protegiendo mejor delante de organismos que empiezan a presionar con otras estrategias, digamos, ¿no? Como las cuestiones económicas, ¿no? De salud, etcétera, de recursos de salud, ¿no? Entonces, no creo que está más protegido. Está en la misma ambigüedad. Se trata, yo creo que hay un esfuerzo, quiero pensar bien de las intenciones de las personas que han hecho esto, un esfuerzo, pero es un esfuerzo que es parte de lo que decía antes, una especie de sumisión servil al partidismo y
a la soft law, digamos, ¿no? No creo que quede más protegido. Porque ante una cuestión tan importante, el sujeto último de todo esto que estamos hablando son las personas de carne y hueso. Esas personas, si no están así claramente protegidas con definiciones, no veo que hay un mejoramiento respecto de la constitución anterior, ¿no? Quizás la constitución anterior, cuando hablaba del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, quizás esta correspondencia alma-cuerpo, bueno, de algún modo evidenciaba una dignidad particular. Ahora no, ahora hay una ambigüedad que parecería que, como el lenguaje crea realidad, basta poner en vez de qué, quién, y ya por arte de magia se canonizan todas las concepciones y derechos de esa persona. Y me parece que no, menos hoy día, en esta situación tan ambigua en donde poderes fácticos supranacionales son los que en última instancia son invocados muchas veces para tomar las decisiones concretas. Sí, absolutamente. Y en ese contexto, padre, para que se entienda, hay mucha gente que todavía no está informada. Usted sabe que todos estos poderes globalistas, ¿no es cierto?, han avanzado porque en parte uno no sabe que ellos existen, no sabe lo que están haciendo, no sabe cuánto influencian. Y bueno, uno de los roles de un canal como este es aportar esa dimensión a quienes, pues dice Agenda 2030, eres conspiranoico, porque en realidad tú crees que todo esto, ¿qué tiene de malo? Si mira, los ODS son tan buenos, o son 17 causas muy nobles, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, digamos, todo el asunto climático que trae esta nueva constitución es la constitucionalización de la Agenda 2030. O sea, no sé qué piensa usted de que ahí se establezca en el artículo, creo que es 209, la obligatoriedad al Estado de impartir educación ambiental, padre. Nosotros sabemos lo que es eso es Carta de la Tierra, Leonardo Boff, ecofeminismo, eso es, eh, eso es aborto, digamos. O sea, de ahí, a ver, lo quiero decir así, como yo he llegado a las conclusiones. Ese tipo de educación lleva a que la gente, a que las nuevas generaciones no quieran tener hijos. Por lo tanto, ya ni siquiera la discusión del aborto terminaría siendo un tema. ¿Por qué? Porque se las convence de que trayendo niños al planeta le hacen daño al planeta, digamos, o sea, siendo padres. Entonces, eso está mandatado. Está mandatado que el Estado tenga que impartir ese tipo de educación. Y quienes defiendan este proyecto dicen, no, pero educación ambiental no tiene por qué ser necesariamente eso. Estamos pecando de inocentes. Es posible que educación ambiental sea recoge la basura de las playas y no involucre, cuando está puesto a nivel constitucional, todo lo que nosotros sabemos está implicado en la ideología de género, Carta de la Tierra, educación climática, etcétera. A ver, para que los hechos y los derechos se vuelvan tales, hoy en día tienen que encajar con los deseos emotivos de personas y organismos. En este sentido, entonces, nosotros tenemos una preocupación ambiental que es evidente, o sea, mm, mm, aquel que deja de ser humano es aquel que precisamente se deja consumir por los deseos de arrebatar a la tierra así indiscriminadamente eh, para beneficio personal. Entonces, cuando habla de esta obligación a la educación ambiental, es que esas fórmulas, lo mismo cuando en su momento también habla acerca de el interés superior de los niños, ¿no? Son todas esas fórmulas que nos suenan bien y cualquier hijo de vecino va a decir, claro, pero es que cuidar la naturaleza, ¿cómo no? O sea, aprender a reciclar, no sé, todas las cosas que normalmente, insisto, una buena persona lo hace, no tiene que venir la ley a decirnos. Lo que pasa es que hoy día estamos en tal catástrofe educativa, formativa, de familia, etcétera, de país, que tenemos lo que tenemos, ¿no? Basta ver hace un par de años atrás las catástrofes que tuvimos desde la insurrección. Entonces, ahora es la misma gente la que nos va a hablar de educación ambiental. Es una cosa. Em, y esa terminología, por supuesto que está entroncada con todos los organismos internacionales, pasa que nadie quiere leer eso, nadie quiere entenderlo, no quiere asumirlo, no hay una reflexión, por eso hablé de un texto adolescente, ¿no?
Eh, y basta leer la Carta de la Tierra, y por eso también insistí en la cuestión soteriológica, como son los nuevos mandamientos, así se presentan, ¿no? Los nuevos mandamientos, entonces hay una validez divina en bajar a tierra lo que se está diciendo. Claro, alguno dirá, bueno, no es para tanto. Los que aquí en concreto van a realizar este lavado de cerebro ambiental van a comenzar a precisamente a ocupar aquella terminología que se nos enseñan en los nuevos Vaticanos, como son las organizaciones internacionales, ¿no? Eh, por lo tanto, claro que hay un peligro con eso y varias otras terminologías que aparecen, ¿no? Cuando también se habla de pueblos indígenas, ¿no? Estos pueblos consagrados, estos oráculos originarios, ¿no? Que tienen más privilegios que cualquiera ciudadano normal, digamos, ¿no? Bueno, si uno lee este estado, dice el texto proveerá, pero entendiendo que primero hay una sumisión servil al soft law, entonces no solamente proveerá, interpretará, ejecutará, etcétera, según los dictámenes de las organizaciones internacionales, en este caso lo que usted menciona, la Carta de la Tierra, entre otras cosas. Porque, como decía el Club de Roma, ya que somos parásitos los seres humanos, entonces hay que aplicar todos los insecticidas a estos parásitos que somos los seres humanos. Entonces, la ley va a comenzar a interpretarse según estos modelos, por supuesto, paulatinamente, porque como tiene que ser una cosa que no se note, típica mano invisible, entonces eso va a dar pie para que lo que estamos viendo poco a poco los estados se vayan metiendo, perdón, los organismos internacionales se vayan metiendo en nuestro país como lo han hecho en tantos otros. Sí, absolutamente. Eso, y el punto es que el reemplazo de, a ver, lo voy a decir y usted me plantea qué le parece, pero en mi hipótesis es que el cristianismo como religión, el cristianismo como sistema de valores se está reemplazando por uno nuevo, que eso es lo que quieren los organismos internacionales, que eso es lo que se está buscando. El pretexto para la nueva estructura valórica, esta vida sostenible, padre, porque van a haber vidas no sostenibles, el pretexto vendría siendo cuidar el planeta, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, que he estudiado bastante este tema, bueno, y también está el padre Claudio Sanabuja, ¿no? Que él también, yo he leído mucho sus libros y todo. Acá lo que termina pasando, y somos algunos los que estamos pensando así, lo que termina pasando es que no me pueden hablar de derecho y deber preferente de los padres a educar a los hijos, cuando al mismo tiempo hay un mandato de adoctrinamiento climático en la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con ese principio? O sea, yo como madre no quiero que a mi hijo le enseñen que es un parásito, porque eso es tal cual como usted lo dice, esa es la terminología, lo que pasa es que van soft, van avanzando suave, ¿no es cierto? Que no puede tener familia, o que después le van a decir Klemakela, le dicen a quienes empiezan a tener hijos, Klemakela, aquellos que asesinan el clima, digamos, ¿no? Ya hay propagandas con eso y todo. Y eso es lo que se va a enseñar a través de la educación climática. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo un católico, un evangélico, un luterano, un cristiano puede al mismo tiempo enseñar, digamos, a sus hijos en el marco de su religión, cuando es cristiana, si es que al hijo cuando llega del colegio, las 8 horas diarias lo están bombardeando con adoctrinamiento climático? ¿Qué va a pasar con la libertad de culto? ¿Hay libertad de culto efectivamente en ese caso? ¿Hay derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en ese caso? Quizás dos cosas. Lo primero es que las palabras de la propuesta constitucional son muy, en cierto sentido, moderadas para que no dé esta impresión de estos análisis y consecuencias que estamos tratando de sacar. Por eso que estamos hilando fino acá. Y hay que hilar fino en el estado actual de las cosas. La segunda cuestión es, hay una teoría de la sustitución a todo nivel que ya no es tan teoría, nosotros la vemos acá en Europa, en donde se usa cualquier medio para
eliminar aquel sustrato que ha fundado nuestra civilización occidental. Por eso cuando menciona los valores cristianos o el cristianismo, no es solamente una serie de principios que articulan una sociedad, sino que es una mirada esencial de la vida, una mirada que la concibe tanto desde el punto de vista material con su dignidad, también con su proyección sobrenatural a la vida eterna. Por lo tanto, em, cierto que hay una invasividad continua, así progresiva, progresista, que se nota no solamente en esta propuesta, sino que ya está siendo efectiva en muchos otros continentes, quizás de los cuales uno nada conoce. He tenido la oportunidad de vivir en el norte de África y lo conozco, cómo ha ido progresiva y progresistamente avanzando el soft law en esas comunidades. Y a lo que se llega es precisamente todos los modos de eliminar a este ser humano que no concuerda con lo que ellos tienen en mente. Por eso las políticas de esterilización o anticonceptivas o aborto. Y como no solamente está la cuestión de la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, que pone actos concretos para eliminar al individuo en la parte física, sino también hay una cuestión espiritual en el sentido del alma de la persona. Y por eso que es tan grave las cuestiones educativas, es la formación del corazón de los niños, de los adolescentes. Em, eso es muy grave también, porque no es solamente que acá estemos pensando en una cuestión ya, sí, estamos pensando en lo concreto porque son leyes para un país concreto, pero hay cuestiones más sutiles que tienen que ver con eso, precisamente con la educación del alma, con la proyección de las personas. Por supuesto, no va a ser tan explícito esto, pero en la historia concreta, ya implementada en varias naciones, esto se da así. Em, la paulatina restricción de la práctica cultural religiosa se va sustituyendo, como lo dicen varias partes del texto, por una espiritualidad que entendamos entonces, si viene de un totalitarismo soft, tiene que ser una espiritualidad soft, ¿no? Entonces, cualquier cosa que dañe, y hay que preguntarse, ¿y quién va a determinar eso? La manera en cómo una persona no solamente privada, sino que públicamente va a expresarse religiosamente, eso también cada vez queda más en la ambigüedad. Em, por eso que entiendo que los términos que estoy usando quizás son muy filosóficos o técnicos, etcétera, pero porque necesito que se vea todo el total de la cosa, ¿no? Porque alguno quizás se empezará a quedar en la materialidad de cada uno de los artículos. Sí, está bien a quien corresponda, pero acá hay una visión total que se ve en cada artículo. Y eso preocupa, porque al final son aquellos que van a interpretar muchas de las cosas que quedan a la interpretación en las leyes concretas. ¿Quién va a decidir, dice, derechos preferenciales, ¿no? De los padres? Si en los primeros números hablaron de las familias, entonces, bueno, ¿quiénes son esos padres? ¿Cuál es el derecho preferencial? ¿Cuáles son los criterios de discernimiento para ver si se aplica a ellos o no el derecho tal o cual? ¿Cuál va a ser la enseñanza de los escolares, por ejemplo, en materias de esto ambiental o qué significa esto del interés superior de los niños delante de toda la política internacional, cuando nosotros vemos en otros países que ese interés superior significa esa plastilina de la identidad del que va creciendo, de quien está creciendo, que tenemos efectos muy graves en nuestras sociedades contemporáneas. Ya eso está ocurriendo. Entonces, si toda esta propuesta está pensada, está inspirada, está motivada, llevada adelante con esa idea, no podemos pedirle peras al olmo, si me permite la expresión. Bueno, esto es un fruto maduro de esa cosmovisión y serán así también las cuestiones concretas de aprobarse esta propuesta.
Sí, yo concuerdo con usted. Para mí ha sido el contenido del texto lo más impactante, porque no sé si usted sabe, yo sé, mi estimado telepensante, el padre Rodrigo vive en Roma, así que no tiene por qué estar enterado de lo último que se dijo en política o en la batalla más bien de política, política en términos de Cuerpo un a triunfo cuerpo. electoral. Sí, claro, de un triunfo electoral. Pero sí, cuando uno toma el texto, teniendo cierta preparación y antenas para saber lo que es el totalitarismo, para saber cómo se impone, cuáles son las condiciones, para saber lo que es esta visión progresista en que efectivamente el marco general de esa visión progresista es una nueva cultura frente a la Sí, cultura de sí. la vida, de Dios es vida, esta es la cultura de la muerte, tal cual como lo dijo el Papa Juan Pablo II, ¿cierto? O sea, él lo describió muy bien. Y es la cultura de la muerte, es que es el tánatos gobernando, el tánatos, el instinto de autodestrucción, gobernando la psiquis. Y lo que uno observa en términos teológicos es que incluso es la inversión del cristianismo en la medida en que pasa de ser la cultura de la vida a la cultura de la muerte, ¿no es cierto?, es la inversión del cristianismo. Y nosotros sabemos cuál es la religión que se practica como inversión del cristianismo. No hay para qué decirlo, el que sepa sabe y el que no, bueno, puede empezar a investigar, digamos, pero para que aquí no, porque todo hoy día, como la gente está en esta posición de buscar una zona de confort, de evitarse los conflictos, de no dar la pelea por realmente lo que importa, cualquier cosa que uno dice que suene extremo inmediatamente descalifica al mensajero ad hominem y nadie se hace cargo del mensaje. Y a mí me parece que el mensaje del texto es bastante claro en términos de que lo que dice asegurar, dado el espíritu que tiene el texto, en realidad no lo asegura. O sea, como padres, como cristianos, como personas que valoramos, más allá de si se es ateo o no se es ateo, la estructura valórica, moral del cristianismo, que distingue el bien y el mal, distingue al padre del hijo, distingue al hombre de las demás especies, ¿no es cierto? Y ahora pasamos, distingue al viejo del joven, y ahora estamos pasando a una nueva, o así es como se nos quiere deconstruir, a una subversión del orden natural en que la gente es trans edad, por ejemplo, un señor de 50 dice que tiene 7 años y que no es señor, sino que es niñita. Pongamos ese caso nomás. O transespecie. O sea, se están borrando toda la norma más profunda del orden natural, que es, ¿cuál es? Justamente la norma binaria, la norma que distingue entre opuestos y entre diferentes, para que todo sea nuevamente un caos. Eh, tiene una impronta este texto que dialoga muy bien con ese proyecto de construccionista y que no sé si usted supo, padre, pero cuando ganó el rechazo el año pasado, el presidente Boric, que está inspirado, ¿no es cierto?, en toda esta deconstrucción, que es progresista, que es de neomarxismo, del cual muy poca gente se ha enterado, al menos en el país, dijo, nosotros somos la vanguardia. Lo que pasa es que el pueblo no lo sabe, nos adelantamos. Y de ahí entonces viene este texto, que es un texto de carácter habilitante, cuyos 12 bordes fueron pactados con Guillermo Tellier, que es como padre ideológico intelectual de los jóvenes del Frente Amplio, y uno observa eso en el texto. Ahora, dicho eso, padre, ¿qué es lo que si usted tuviese que destacar como desde su preocupación, su sensibilidad, qué es lo que específicamente más le ha llamado la atención? Porque hablamos del espíritu, este espíritu progresista, protototalitario, etcétera, y ahora sí vamos a específicamente como un cristiano que finalmente imaginemos se aprueba esto y se implementa y lo tenemos en plena vigencia en 5 o 10 años más. ¿Qué es lo que a usted más le preocuparía de todo lo que ha visto? He visto tanto, ¿no? Es el problema. Quizá, pero es que insisto en esto de ver la cuestión, por más que hayan puntos específicos de la Constitución, ya hay problemas en el inicio, en el incipit, ¿no? Esta discrepancia entre familias o invocar a derechos
con un significado progresista, como lo que acabamos de decir, el ambientalismo o el interés superior del niño. Pero yo creo que mientras que usted hablaba, pensaba en esto del espíritu de la dialéctica. O sea, la Constitución es profundamente dialéctica. Es decir, crear el conflicto para luego ponerse como garante de el que dirime las cuestiones. Entonces, hay expresiones, por ejemplo, en donde se invoca la igualdad cuando se ha creado la dialéctica entre hombres y mujeres, o entre adultos y niños, o entre pueblo originario y el ciudadano común, niños adultos, etcétera. Una mentalidad sí permea todo el texto. O sea, porque quizás alguno podrá decir y trataré de interpretar el texto según, con buenas intenciones y con un gobierno que en su momento tenga una buena formación, lo que sea, pero ya el texto mismo es dialéctico. El problema es el texto mismo como ha sido concebido. Entonces podríamos dar ejemplos de esta dialéctica, que los estoy mencionando, eh, pero es esa la cuestión que a mí más me preocupa, ¿no? Que se siente en todo. Pensemos, por ejemplo, uno de los artículos que más o es una serie de artículos, pero el 23, por ejemplo, que limita, ¿no? La ley que limite o restringe. Y luego en el 74, entonces viene una respuesta a ese artículo y de vuelta se crea la dialéctica. O sea, ¿quién al final determina lo que, como ustedes decían, está bien, está mal, tiene derecho, no tiene derecho, se puede aplicar esa ley o no, etcétera? Ya hay cuestiones tan así de redacción, yo no sé, de coherencia interna del texto. Eh, Quizás las cuestiones en el caso más puntual, ¿no? Las cuestiones de la vida, sí, me preocupa, esta ambigüedad en el que queda el término, esta apertura, se supone que yo entiendo que le hicieron personas, o quiero entender que la hicieron personas que tienen una cierta columna vertebral de valores comunes, al menos como valores estructurales sociales cristianos. Me da que dudar, digamos, pero la cuestión de la vida o lo que decíamos de la educación, los padres, el rol de los padres, quiénes son los padres, si tenemos un plural de familias. También me preocupa mucho, quizás pasa entre todo eso, por el tema donde yo me manejo mucho más que la cuestión de la cultura, es la confusión que es esencial, la confusión, un error esencial, la confusión entre la cultura reducida a manifestaciones, productos culturales y todos los demás eh, ámbitos en donde se desenvuelve la vida humana. Entonces se va oponiendo, por ejemplo, cultura-ciencia, ¿no? O la interculturalidad en donde todo vale lo mismo. Como no hay explicación de lo que es cultura y como no entienden lo que es cultura y asumen la descripción de las grandes organizaciones internacionales en donde todo es cultura por el solo hecho de nombrarlo, entonces no hay nada que determine cuando hay conflictos entre las manifestaciones culturales. Pero primero hay que saber qué es lo que es cultura. Entonces, si me ponen que cultura es otra cosa distinta de lo que es ciencia o actividad económica o actividad de producción o industrial, etcétera, es que yo entiendo que no saben lo que es cultura. Porque si cultura es todo aquel producto o todo aquel acto que parte de una sabiduría humana y por lo tanto que se rige con un principio intrínseco de dignidad del ser humano, y en cualquiera de sus manifestaciones y valores y bienes culturales, eso tiene que tener una armonía con esa sabiduría humana, entonces, si eso no se entiende, claro, no hay quien pueda determinar, por ejemplo, cuando hay conflictos entre culturas, o por ejemplo, qué sé yo, en ese apartado se va a mencionar este respeto a las tradiciones. Bueno, pero ¿cuáles son las tradiciones si son todas las tradiciones igualmente válidas independiente del concepto de persona humana que tengamos? Por eso digo, quiero creer que les faltó tiempo
para pensar las cosas. Eh, Soy bastante escéptico en eso, pero doy el beneficio de la duda. Pero en muchos de los artículos está esta realidad dialéctica. Quizás estoy tratando de pensar en aquellos que están impulsando a toda costa que se termine este proceso. Hay una naive, le dicen, ¿no? Hay una especie de Inocencia. tontorronía, ¿no? Inocencia del tontorrón, digamos, ¿no? N- s- Es que no conocen quién está del otro lado. Eh, no, terminemos con esto ya, como por cansancio y concedamos todo lo que hay que conceder cuando nos estamos jugando la estructura, el esqueleto de lo que queremos ser, nuestra identidad. Entonces, preocupa mucho esas respuestas infantiles, ¿no? Ya terminemos, listo, bueno, esto más o menos está bien, ¿no? Esto no es tanto, este artículo, bueno, con este otro artículo, es una cosa, sí, adolescente, me parece, ¿no? Terminar con el problema, ¿no? No seguir peleando. Acá hay que pelearla hasta el final, porque no estamos jugando, insisto, aquello que nos da eso que hemos mantenido desde que somos nación, esa identidad, ¿no? Basada en esa ley natural, en estos principios, como decía los textos de la Constitución precedente, judeocristianos, en una identidad común que nos ha costado mantener, pero ahora estas aguas tóxicas que permean todo, eh, parecería que sí, que han hecho su trabajo y que nos da este fruto, insisto, que es la propuesta esta, quizá no es tan radical como la anterior, pero porque es más sutil, me parece que es más luciferina. Sí, es lo que siempre le digo a mis estudiantes y ahora de marzo en adelante quiero empezar a trabajar un curso sobre el mal. Bueno, muchos hablan Hannah Arendt del mal y Susan Neiman y muchos otros que yo he leído, ¿no? Y esa es una pregunta que me hice siempre desde muy chica, pero una pregunta radical, muy, muy visceral, que fue me preguntaba yo, ¿por qué el ser humano elige el mal? ¿Por qué elige el mal? Y a uno de quienes han participado de la redacción de las indicaciones, porque nosotros no nos podemos olvidar que aquí hubo 12 bordes pactados por progresistas globalistas desde la centro derecha hasta la extrema izquierda, que luego hubo un mamotreto entregado sobre la base de esos 12 bordes por un comité de expertos que en general era lo mismo que quienes habían pactado esos bordes, es decir, de nuevo, progresistas globalistas de la centro derecha a extrema izquierda. Y finalmente llegan los consejeros republicanos a hacer indicaciones. Son indicaciones que trataron de arreglar algunas cosas, pero no, el 57% del texto no está escrito por republicanos, está escrito por gente progresista. Y ese es el tema. Entonces yo lo hablé con uno de los republicanos más comprometidos en defender este texto y le dije, bueno, no me gustaría estar en tu lugar. O sea, porque yo sé o creo que ellos están defendiendo esto por tener un triunfo electoral, sin darse cuenta lo que está en juego, es mal banal, sin hacerse cargo, si usted quiere, de lo que está en juego. Me dijo, bueno, Vanessa, no siempre sabemos distinguir entre lo que es lo correcto y lo que es el bien, y no siempre lo correcto está en perfecto diálogo con lo que es bueno. Claro, porque lo correcto, tener, por ejemplo, una victoria electoral, sería lo correcto, ¿no es cierto? Pero va en contra de este bien, que es muy fundamental, entonces se produce esta dialéctica, si usted quiere, luciferina. Y ahí ¿y por qué luciferina viene muy bien? Porque lo que siempre le he explicado a mis estudiantes, bueno, a mis hijos, ¿para qué decirle? Ha sido, nadie elige el mal porque el mal se le presenta con el rostro que tiene, con la Claro. deformación y el horror, la fealdad y el sufrimiento que tiene el mal. La gente elige el mal porque se presenta hermoso, porque se presenta, porque es tentador, tienta con algún premio al final del camino, ¿no es cierto? Entonces acá el premio sería un triunfo electoral para luego tener gobiernos de un determinado sello político que pudiese de alguna manera contener.
lo que el espíritu de este texto. Pero yo creo que eso es, como usted decía, es ser inocente. El espíritu del texto es muy claramente anticristiano, y con eso no quiero hablarle a la gente que cree en Dios. Quiero hablarle a la gente que le parece que, por ejemplo, la pedofilia es un crimen. ¿Sí? Y pues ustedes me pueden decir, bueno, pero eso no solamente está en el cristianismo, está en otras culturas, sí. Pero ese es el orden natural. Y eso es lo que aquí se quiere subvertir. Y por eso es que no se quiere hablar del interés superior del niño, por eso es que está el tema de la autonomía progresiva, por eso es que está el tema de no distinguir, ¿no es cierto?, entre los padres y los hijos, eso es lo que hay detrás. Entonces, cualquiera que tiene hoy día un sustrato valórico cristiano tendría que darse cuenta que este es un texto que justamente lo que hace desde la perspectiva del progresismo es horadar la posibilidad de nuestra vida común en el contexto de los valores cristianos occidentales que nosotros apreciamos y valoramos. Entonces, no sé, padre, si usted quiere, para cerrar, terminar con un análisis que alguna invitación a reflexionar sobre alguno de los otros temas que pueden quedar pendientes después de este muy buen diálogo para la audiencia que nos pueda ver, los telepensantes, que sin duda van a agradecer mucho esta entrevista porque necesitábamos esta perspectiva, hace tanta falta, ¿no? Quizás comienzo tomándome lo que ponía como ejemplo, esto de lo bien y correcto, ¿no? Entiendo, no conozco las intenciones, por lo tanto no puedo saber lo que explícitamente piensan las personas que quieren votar a favor o no, por las razones que sean, o etcétera, esta cuestión más partidista, etcétera. Pero en la expresión como la presentaban es este bien y lo correcto, hay una dialéctica que no debería ser así. Lo correcto en ese caso es más bien oportunismo. Porque lo recto es la adecuación tiene que ver con la verdad, y la verdad en la realidad de las cosas está unida al bien, no, son inseparables. Verdad, bondad y belleza son inseparables. Entonces, estamos haciendo una dialéctica para justificar aquellas otras intenciones que queremos a través de este texto, pero nos estamos jugando el pellejo con este texto por esas otras intenciones. Eh, entonces, es necesario, y le hablaba a los telepensantes, pensar, usar la cabeza, eh, usar la cabeza fríamente, no con emociones. Lamentablemente, yo así veo y comparo nuestras sociedades con otras y veo que cada vez nosotros estamos trabajando más, como se dice, a flor de piel, desde la sensibilidad. Somos súper sensibleros, emotivos y todo, y se vuelve toda una histeria, y es como un gran reality todo esto, ¿no? Que se ve desde los programas en YouTube hasta lo que yo he leído en la prensa y esta especie de rencillas, dimes y diretes. Y pensaba en esto que describe Byung-Chul Han en la psicopolítica, que estamos como preparando un Big Brother amable, ¿no? Entonces es esta especie de nuevo estado invasivo, intensivo, extensivo, y los tratamos de justificar con buenismo. O sea, queremos, ¿no?, que ya se termine esto, ¿no? Más o menos está todo bien, luego con las cuestiones más técnicas y jurídicas lo vamos a arreglar, etcétera. No, no va a ser así. Ya hay una historia probada y comprobada de hace décadas que nos dice que estamos por mal camino. Em, Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Em, por lo tanto, nos quedan pocos días quizás para reflexionar sobre esto. Es importante pensar, es importante hablar, es importante informarse. Sé que es difícil leer el texto, es un texto así, larguísimo, increíblemente charlatanero, digamos, ¿no? Cantinflero, dirá otro por ahí. Eh, pero bueno, pensar y retomar estas cosas. La llamada es entonces por una parte, a reflexionar, a pensar, a conversar, a informarse bien, eh, pero yo creo que ante todo a pensar en grande, en macro, en esta dimensión más magnánima de la vida, no en las pellejerías partidistas del oportunismo actual,
Sé que hay que muchas veces para ir adelante, como tenemos el caso argentino, hay que ir avanzando poco a poco con una estrategia. Hay que hacerlo así, pero no podemos claudicar ante lo más importante, los principios fundacionales y fundamentales que rigen nuestra vida. Entonces no es solamente un texto así que va a ser arreglado después. Hay que tomarse más tiempo, pensarlo y, y quizás quedarnos con lo que está. Sí es, padre, le agradecemos acá desde Esfera Pública y espero podamos convidarlo nuevamente, tenerlo nuevamente acá, más allá de la contingencia política. Bueno, esto no es contingencia, aquí nos estamos jugando el pellejo, como dice usted, y me parece muy importante haber tenido su testimonio y que justamente nuestra iglesia, que está tan alicaída, pueda volver a través de los instrumentos de Dios, que son sus feligreses, que son quienes la habitan, ¿no es cierto?, puedan volver a sacar esta voz que nos reconecta a lo que somos. Somos seres espirituales, no somos meros cuerpos, tenemos nuestros derechos fundamentales, inalienables, anteriores a la existencia del Estado. Todo eso queda muy todo eso desaparece en este nuevo texto. Algunas líneas hay, pero como usted dice, es una dialéctica que al final justifica la intervención del legislador y con eso crece más todavía el poder de totalitario, digamos, avanza más en intensidad. Así que nos ha aportado una visión, además filosófica, muy importante respecto de cómo se implementa este totalitarismo soft, cómo desde la dialéctica, ¿no? Se justifica entonces la intervención y eso yo no lo había tenido, todavía no lo tenía con la claridad, así es que le agradezco, al menos personalmente, la conversación, la riqueza de esta conversación, y espero entonces próximamente poderlo convidar a hablar de otros temas que tenemos, nos queda pendiente para la vida porque aquí hay mucho, mucho por avanzar juntos. Muchas gracias, Padre Rodrigo, que esté muy bien y gracias por este aporte. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga mucho.